Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. En estos días, padre, en los medios de comunicación se dio a conocer una gran noticia. El Papa Francisco nombró al arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, ¿pero en qué, padre? Lo nombró como miembro del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, una tarea muy ardua que necesita de mucha paciencia y dedicación. Con este gesto, Francisco una vez más demuestra su confianza al arzobispo de nuestra iglesia local. El Papa Francisco nombró a Monseñor Carlos Ñáñez como nuevo miembro del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana. La noticia se conoció el martes por la mañana en el Vaticano en el marco de nuevos nombramientos dispuestos por el Sumo Pontífice. Junto a la designación, en el organismo pontificio del Arzobispado de Córdoba, fueron nombrados el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Rodolfo Valenzuela Núñez, y el obispo alemán de Magdeburg, Gerard Feige. Este Consejo para la Promoción de la Unidad Cristiana es un organismo eclesiástico que se encarga de promover el sentido ecuménico y el diálogo y la colaboración con otras iglesias cristianas. En 3 semanas, el Papa Francisco visitará Corea del Sur. Por eso, el Banco Central de ese país lanzará monedas conmemorativas a ese viaje. El Papa Francisco visitará Corea en apenas 3 semanas para participar en la Jornada Asiática de la Juventud. El Banco Central de Corea ha presentado los diseños de las 2 monedas conmemorativas del viaje. Emitirá 30.000 monedas de plata valoradas en unos $48. En una cara aparecerá una paloma con una rama de olivo y una serie de cruces que se unen formando el Taeilguk, el símbolo circular de la bandera del país. En la otra cara estará el escudo del Papa. También fabricará unas 60.000 monedas de bronce. En ellas, varias plantas formarán una cruz con la flor típica del país en el centro. Tiene un valor de $10 cada una. El viaje del Papa a Corea durará 4 días. Se reunirá con jóvenes, beatificará a 124 mártires coreanos y presidirá una misa por la paz y la reconciliación. Compartimos con ustedes el adiós del Papa Francisco al cardenal Francesco Marquesiano en San Pedro, en la Basílica. El miércoles se llevó a cabo el funeral por el cardenal Francesco Marquesano en la Basílica de San Pedro. El cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, ha oficiado la ceremonia acompañado por varios obispos y arzobispos. Después de la misa, el Papa presidió el rito de la Ultima Commendatio y de la Valeditio. El cardenal Marquesano falleció el 27 de julio en Roma. Trabajó en la Curia Vaticana desde 1956. Ocupó diversos cargos relacionados con el cuidado del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia. El Papa destacó su contribución en este campo en un telegrama, en el que expresó sus condolencias y subrayó el espíritu de servicio del purpurado. El cardenal Marquesano tenía 85 años, por lo que no participó en el cónclave en el que se eligió al Papa Francisco. Con su fallecimiento, el Colegio Cardenalicio pasa a tener 212 miembros, pero se mantiene en 118 el número de cardenales electores. El jueves pasado, padre, fue el día de San Ignacio de Loyola. ¿En qué se nota la impronta del fundador de la Compañía de Jesús en nuestro Santo Padre? En tantas cosas, Micaela, básicamente en el espíritu de discernimiento, en hacerlo todo para gloria de Dios, en preferir salir aunque nos accidentemos a quedarnos encerrados en una iglesia autorreferencial. Este espíritu de misionero que Francisco lo lleva desde siempre, de joven, queriendo seguir los pasos de los primeros misioneros jesuitas hasta llegar a Japón, lo pone en sintonía con esta constante renovación que vemos en él. Es en la misión donde nos renovamos como personas y como iglesia. Francisco y su vínculo con la Compañía de Jesús. El jesuita más conocido del mundo es el Papa Francisco.
pero la Compañía de Jesús tiene siglos de historia. Nació en el siglo XVI, de la mano de una personalidad única, San Ignacio de Loyola, cuya obra ha permitido que muchos conozcan a Dios. Ad maiorem Dei gloriam es el lema de la congregación, por eso no es de extrañar que los ejercicios espirituales desarrollados por su fundador busquen precisamente eso, acercar las almas hasta Dios. Son una forma revolucionaria de fortalecer la fe a través de la oración y de superar los propios miedos. La huella de San Ignacio en el Papa es evidente. Muchas de estas enseñanzas las pone en práctica, como su preocupación por llegar a todos o su espíritu de superación. Repite que es mejor cometer errores que mantener una iglesia cerrada en sí misma. Ma io vi dico, preferisco 1000 volte una chiesa incidentata e non una chiesa ammalata. Salir a las periferias es también una actitud propia de los jesuitas. Son grandes pedagogos que han llevado el mensaje del Evangelio a América Latina, India, África y Oriente, pero no solo han llegado a los confines del mundo. Francisco también dice que se necesitan misioneros cerca de casa. El Papa reconoce que piensa como un jesuita, como un misionero, aunque nunca pudo ir a Japón como quería en su juventud. Aún así, desde Roma, la impronta de San Ignacio de Loyola le está ayudando a llevar el Evangelio mucho más lejos. Padre Enrique Zimmermann hizo una extensa entrevista a nuestro Santo Padre. Sí, en ella hay temas muy importantes. El lugar de la Iglesia en la tarea de la evangelización, la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial, todo un tema polémico que ha surgido a lo largo de los años. ¿Qué intervención tuvo la Iglesia particularmente en ese tiempo tan doloroso para la humanidad? Es muy extensa la nota, Micaela, y por eso vamos a ver parte este fin de semana, parte el fin de semana que viene. Y de hecho, cuando usted estaba en el Museo del Holocausto, en el Yad Vashem en Jerusalén, le besó las manos a 6 supervivientes del Holocausto. Y se habla, y yo además leí en su libro, la idea de quizás abrir los archivos de la época de la Shoah, del Holocausto, del Vaticano. ¿Sigue teniendo este proyecto, esta idea? Los archivos del Vaticano son para servicio de la historia. Están sujetos a los pactos internacionales de apertura del archivo, los del Vaticano de una manera especial con Italia, por el concordato y los pactos lateranenses del 29. Pero una vez cumplido el tiempo, yo no veo dificultad de que se abran los archivos, cumplidas las cosas que cumplir según los pactos. Más aún, va a ser un aporte a la historia, ¿no? Y va a traer mucha luz. Porque a mí me preocupa una cosa, ¿no?, en esto. Y esto quiero ser muy franco. La figura de Pío XII. Que desde que salió la obra de teatro El Vicario, del Vicar, de Hochmuth, ¿no?, al pobre Pío XII le tiraron encima de todo. No quiero decir que no haya cometido errores, ¿no? Por ahí cometió uno, yo cometí muchos ya. Pero de alguna manera antes se lo miraba como el gran defensor de judíos, porque en cuanto convento romano hubo, y de otras ciudades de Italia, escondía judíos y otros perseguidos. En Castel Gandolfo estaba un montón de gente judía y otros perseguidos. En la cama del Papa, en Castel Gandolfo, nacieron 42 nenes de las personas refugiadas allí que dieron a luz. Son cosas que no se saben. Pero cuando murió Pío XII, Golda Meir mandó una carta muy significativa, ¿no es cierto? Y las familias judías romanas, muy agradecidas, por ahí idealizaban alguna cosa. Pero de golpe viene esta obra de teatro, y a ver, a investigar bien ahí, y todo el mundo se tira contra Pío XII. Con esto no quiero decir que no haya cometido errores. En la interpretación histórica, yo diría que hay que tener en cuenta algo muy importante, la hermenéutica con que yo hago la investigación histórica. Bueno, sobre la realidad, ¿no? ¿Con qué hermenéutica la hago? Y la tengo que hacer con la hermenéutica de la época.
Yo no puedo juzgar fenómenos de 3, 4, 5 siglos atrás con una hermenéutica de hoy, porque no me sirve. No voy a llegar nunca a la verdad. El problema de la Inquisición, que leí con mucho interés el libro que escribió el papá del actual primer ministro de Israel, que me lo regaló él. Un problema que, interpretado con nuestras categorías, no lo entendemos. Interpretarlo. Lo cual no quiere decir que lo vamos a justificar, pero lo vamos a entender en su justa medida y ahí vamos a hacer el juicio, ¿no? O sea, la hermenéutica tiene que ser hecha con los elementos de la época, ¿no? Esa es una de las cosas que quisiera subrayar, ¿no? Entonces, si Pío XII habló o no habló, si dijo todo lo que tenía que decir o no, hay que ver los archivos, qué pasaba en esa época, y si era mejor que no hablara, porque si no mataban más, o no, tendría que haber hablado más, no sé, pero con esa hermenéutica. Y eso vale para todo. Y es una segunda cosa. Y no es que me ponga fastidioso, pero a veces me da un poco de urticaria existencial cuando veo que todos se la toman contra la Iglesia, contra Pío XII, digo todos los comentaristas, ¿no es cierto? ¿Y las potencias? Usted sabe que las grandes potencias conocían perfectamente la red ferroviaria con la que llevaban a los judíos a los campos de concentración. Tenían las fotos. No bombardearon esas redes ferroviarias. Me queda como pregunta. Entonces, hablemos de todo un poquito. Creo que hay que ser muy justo en esto. Claro que sí. Papa Francisco, algunos dicen de usted que es un revolucionario, el revolucionario del siglo XXI. Otros dicen de usted que en realidad vuelve a las raíces. ¿Quién es usted realmente, en su opinión? Hay que llamar acá a la gran Mina, esa cantante, y decir, prende con esta mano chingara y que me lea el pasado. A ver qué. Para mí una gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y decir lo que esas raíces tienen que decir el día de hoy. Yo no sé si soy revolucionario, pero que me gusta ir a las raíces, sí. A las raíces de nuestra identidad cristiana, como hablábamos recién, de nuestra identidad judía. Y desde ahí dialogar con los desafíos que se van presentando, ¿no? O sea, no hay contradicción entre el revolucionario y ir a las raíces, ¿no? Más aún, creo que la manera para hacer verdaderos cambios es desde la identidad. Por ejemplo, el diálogo interreligioso. No se puede dialogar si no es desde la propia identidad. Si usted me dice, mira, vengo a hablar con vos de religión, yo soy judío, pero no sé, estoy dispuesto a matizar la cosa. Y yo digo, yo soy católico, pero estoy dispuesto a matizar la cosa. Ese diálogo no sirve, porque no nace desde nuestra identidad. Y descubrir la identidad es ir a las fuentes. Nunca se puede dar un paso en la vida sino desde atrás. O sea, saber de dónde vengo, qué apellido tengo, qué apellido cultural tengo, o religioso. Me acuerdo hace un año que hablamos de esto. Yo vi que le preocupaba profundamente las persecuciones contra cristianos en algunos países del mundo. Por ejemplo, en mi región, concretamente en Siria, en Irak. ¿Qué se puede hacer, Papa Francisco, para poner fin a eso? Los cristianos perseguidos son una preocupación que me toca de cerca como pastor, ¿verdad? Y hacer gestos de diálogo, de acercamiento, de tomar conciencia, ¿verdad? Pero sé muchas cosas de persecuciones que no me parece prudente contarlas aquí para no ofender a nadie. Pero en algún sitio está prohibido tener una Biblia, o enseñar catecismo, o llevar una cruz.
hablar, acompañar a las comunidades cristianas perseguidas. Lo que sí quiero dejar claro una cosa, estoy convencido que la persecución contra los cristianos es más fuerte que la de los primeros siglos de la Iglesia. Hoy hay más cristianos mártires que en aquella época. Usted hablaba antes del ojo del huracán de Brasil. y realmente yo le vi también en el Medio Oriente. ¿A usted no le gusta ir en coches blindados? Y contacta con la gente y corta todas las normas, digamos, hasta hoy conocidas, se acerca a las personas. ¿No teme en ningún momento por su seguridad, Papa Francisco? Sé que me puede pasar algo, estoy en manos de Dios. Pero como cuando el viaje a Brasil, que tenían todo preparado, y fui a ver lo que tenían preparado, y era un papamóvil cerrado con vidrio. Y yo no voy a saludar a un pueblo y decirle que lo quiero dentro de una lata de sardinas, es decir, aunque sea de vidrio. Creo que para mí eso es un muro. Aunque sea de vidrio, es un muro. Yo no puedo vivir. Ojo, no digo que quien lo hace está mal. Yo digo lo que Dios me pide a mí, lo que puso en mi naturaleza. Por eso, en los países a donde voy, yo les dije, yo firmo lo que quieran. Y he firmado en todos, que me hago responsable. ¿Que me puede pasar algo? Y sí. Pero, seamos realistas, a mi edad no tengo mucho que perder. Pero el mundo sí tiene. Radio María esta semana tuvo un acontecimiento importante porque fue el relanzamiento de la página web radiomaria.org.ar. Allí pueden ingresar y buscar Francisco a Diario para poder seguir nuestros programas. Así también estamos presentes en las redes sociales, en Facebook Francisco TV y en Twitter @FCO a diario. Así es, muy bien, Mica. Además, nosotros cerramos nuestro encuentro hoy con un mensaje muy preciso y con un clamor al estilo de Francisco. Pongamos el corazón y el alma orando por la paz. Lo ha dicho el Papa en estos días, se los pido por favor, terminen con la guerra. Nosotros también, hagamos lo mismo en el ámbito donde nos toca. Evitemos discusiones, peleas, distancias. Trabajemos por la paz en lo nuestro, en lo de todos los días y oremos por la paz. Nuestro granito de arena en esta semana por la paz en el mundo, con nuestro compromiso por la paz en casa y en cada lugar donde estamos presentes. Nos reencontramos la semana que viene con más Francisco a Diario.